Y de aquí pues a esto también vamos a tratar sobre dos autores muy importantes. La primera que es sobre la autora es Svetlana Alexievich, que fue prácticamente, o que es una periodista que nació en Bielorrusia. Eh, ella, ella fue hasta Afganistán, viajó hacia Afganistán a hacer unos reportajes durante la invasión de la Unión Soviética y de aquí se basó para escribir un libro que se llamaba o que se llama Los muchachos de Zinc. Es tan bueno este libro que a la autora le dieron el Premio Nobel de Literatura por escribir sobre lo que estaba sucediendo en Afganistán durante el periodo de la Guerra Fría. También hoy les vengo a explicar lo que es el conflicto interno en Afganistán durante la década en los años 90 y la destrucción del patrimonio arqueológico por parte de los talibanes. Asimismo, Afganistán, lo que fue el 9/11, o sea, con cuestión a las Torres Gemelas y la invasión de los Estados Unidos de América hacia el país afgano. Les voy a explicar también sobre otro libro que se llama En la tierra de Caín, del periodista Amador Guayar, que estuvo entre los años 2010 al 2020 en este país y cómo él se basó para escribir su obra de cómo la gente vivía en Afganistán durante ese periodo. También vengo a explicar lo que es el Acuerdo de Doha, el papel de la mujer en el país, que es muy importante saberlo, y asimismo la situación geopolítica de Afganistán con la toma de los talibanes en el año 2021 y su mirada a nivel internacional. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, bueno. Para comenzar, vamos a ver lo que es un poco de la geografía de Afganistán. Afganistán es un país que se sitúa entre el centro sur de Asia. Este, el origen de la palabra de Afganistán viene de la palabra Stan, que significa lugar, y es una palabra que ni siquiera viene del idioma persa, sino del idioma indoeuropeo, fue el primer idioma que tuvo registrado la humanidad hace 3000 años. De aquí es que se van a comenzar a dar la mayoría de las lenguas, como el chino, el latín, el español, el árabe, y entre estos pues también se iba a dar el persa. De aquí pues Stan significa lugar y de aquí fue que también le pusieron el nombre de Afganistán, sino pues que en el idioma inicial era el proto-indoeuropeo hace 3000 años. De aquí, asimismo, vamos a ver una fotografía de la cordillera de Pamir, que son unos glaciares y también es considerado como la puerta hacia el Everest y hacia el propio Tíbet. Esta cordillera abarca una gran parte del país, junto con los dos ríos más importantes que tiene Afganistán, que es el río de Kabul, que suena lo mismo que el nombre de la capital, y otro río que es el Amur Daria, que pasa por todo Asia Central. Eh, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Vale, entonces aquí podemos ver un mapa de Afganistán. Aquí podemos apreciar la capital, que es Kabul, y los países vecinos, que son Pakistán con capital en Islamabad, Tayikistán, que es Dushanbe, Uzbekistán con capital en Tashkent, Turkmenistán con capital en Ashabad e Irán con capital en Teherán. Muchos de estos países pues son prácticamente nuevos, ya que se independizaron de la Unión Soviética en el año 1991, que fue como el caso de Turkmenistán, de Uzbekistán, de Tayikistán y de Kirguistán. Aquí también podemos apreciar que la zona es prácticamente en el sur, es totalmente desértica, mientras que por el norte
totalmente montañosa. Y en lo blanco que podemos ver acá ya es como la entrada hacia la región del Tíbet. Aquí también podemos apreciar lo que es la capital desde el Palacio Presidencial, y esta pues sería prácticamente una fotografía de la capital, que es Kabul, y que es donde la mayoría, pues una gran parte de la población afgana vive, que es en la capital, porque la mayoría de la sociedad y los otros municipios son más que todo rurales en las otras provincias. Antecedentes históricos. Para comenzar, Afganistán también se le llama como el país de las tumbas, ya que muchos imperios han caído sobre esta región. Para apreciar uno de estos antecedentes, el primero, y es que hizo parte de varios sucesos históricos, como el camino estratégico de Alexander Magnus de Grid, que es también conocido como Alejandro el Grande, cuando se enfrentó al rey Poros de la India en la batalla de Hidaspes en Pakistán en el año 326 a.C. Prácticamente por todas estas regiones donde Alejandro Magno comenzaría a tener sus primeras derrotas contra los hindús, tanto así que los llevó a retroceder hasta la India. También fue parte del Imperio Persa, la Ruta de la Seda, y también cayó bajo el dominio mongol. También fue un reino autónomo llamado el Durrani hasta el siglo XVII, que hacía también a su vez parte del Imperio Británico. Y luego ya para el siglo XIX, finales del XIX, va a comenzar a ser un emirato, y su independencia pues se comenzaría a dar hasta el año 1929 por parte de los británicos, y asimismo también por parte de los hindús. De aquí es cuando Afganistán se le va a reconocer ya como una nación independiente. Ahora vamos a seguir con lo que es Afganistán en el papel de la Guerra Fría durante la invasión de la Unión Soviética. Aquí vamos a tocar un libro muy importante que se llama Los muchachos de Zinc, de la autora Svetlana. Asimismo, vamos a ver también lo que es la invasión de los soviéticos y lo que fue la creación de los talibanes y quienes fueron los mujahidines. Cuando los soviéticos durante la Guerra Fría, estamos hablando a partir de 1979, 1980 hasta 1989, los soviéticos van a comenzar a invadir Afganistán. Los soviéticos comenzarían una operación estratégica durante la Guerra Fría para tomar Afganistán como un estado satélite, y asimismo pues imponerle también toda la cuestión del socialismo y del comunismo por parte de las grandes directivas que venían desde Moscú. Los soviéticos comenzaron a invadir todo el país, bombardeando inclusive la capital, Kabul. Mucha de esta gente, cuando comenzó a ver que sus casas eran bombardeadas, muchos de sus familiares eran asesinados por parte de los soviéticos, se alzaron en armas. Y aquí fue donde van a comenzar a aparecer también los mujahidines, que va a ser la primera generación de los talibanes que se van a enfrentar en contra de los soviéticos. Los mujahidines también aparecieron, inicialmente era un grupo revolucionario en contra de los soviéticos y en contra de de la invasión de todos estos países, ya que los soviéticos pues iban, también tenía absorbido lo que eran los países que les mostré ahorita: Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán. Entonces a ellos les quedaba muy pegado el país de Afganistán y era muy sencillo invadirlos. Aquí podemos ver un mapa de lo que fue la Unión Soviética hasta 1991. Y aquí podemos ver cómo fue que todo este gran mapa que era la Unión Soviética, que está en color naranja, comenzaron a invadir a los afganos que están aquí en verde.
sea, ellos cogían desde los aeropuertos de Tashkent, de Dushanbe, inclusive desde la propia Moscú y desde las ciudades pues, que estaban más cercanas a Afganistán, a enviar ejércitos para invadir el país asiático. Entonces, de aquí les voy a comentar lo que dice la autora Svetlana Alexievich en su libro Los muchachos de Zinc. Dice lo siguiente: hace poco en el autobús me encontré con un soldado. Había estado en tratamiento en nuestro hospital. Perdió el brazo derecho. Yo lo recordaba bien. También es de Leningrado. Hola, Seriosha, ¿te puedo ayudar? Tal vez necesita alguna cosa. Y él, enfadado: déjame en paz. Sé que me encontrará y que me pedirán perdón, pero ¿quién se lo pedirá a él? ¿Quién se lo pedirá a todos los que estuvieron allí? A todos los que quedaron destrozados y rotos. Y no hablo de los mutilados. ¿Hasta qué punto tienes que despreciar a tu propio pueblo para meterlo de lleno en algo semejante? Desde entonces no solo detesto la guerra, odio incluso las peleas de niños, y que nadie me diga que aquella guerra se ha acabado. Un jalito de polvo cálido en verano, el centelleo del agua muerta, el olor penetrante de las flores secas son como un golpe en la sien. Nos seguirán persiguiendo durante toda la vida. Este fue una entrevista que le hizo la autora a una enfermera, la cual estaba viviendo todas las crueldades por parte de los soviéticos en Afganistán durante la Guerra Fría. Y la cosa iba a más. En diciembre de 1979, los hijos de los excombatientes de la Gran Guerra Patria y sus apéndices, en concreto Boria Gromov, en adelante el comandante en jefe del ejército número 40, ex alumno mío a quien le enseñé táctica militar en la academia, irrumpieron en Afganistán. A lo largo de varios años, más de 100 países miembros de la ONU condenaron ese crimen, con el cual nosotros de igual modo que actualmente Saddam Hussein nos habíamos antepuesto a la comunidad mundial. Hoy en día sabemos que en aquella guerra sucia nuestros soldados mataron inútilmente a más de 1 millón de afganos y perdieron a más de 15.000 de los suyos. Lamento infinitamente el dolor de sus madres por la sangre de los afganos inocentes. Ellos, los soldados, no recibieron medallas, sino ataúdes de zinc. De ahí es que viene también el título que se llama Los muchachos de zinc del libro. En su libro, la escritora los diferencia de aquellos que los enviaron a matar. A diferencia de Mir, ella los compadece. No logro entender por qué la quieren juzgar. Por decir la verdad, Grigori Valiskoy, excombatiente de la Gran Guerra Patria, mutilado de guerra en San Petersburgo, fue quien dio toda esta anécdota y de lo que tuvo que vivir en la guerra de Afganistán por parte de los soviéticos. ¿Hasta aquí tienen preguntas? No, listo. En la guerra, la muerte no tiene ningún secreto. Matar es simplemente apretar el gatillo. Nos instruía: se salvarán el que dispare primero. Es la ley de la guerra. Aquí debéis saber hacer dos cosas: andar con rapidez y tener buena puntería. De pensar ya me encargo yo, decía el comandante. Disparábamos en la dirección que nos indicaban. Había sido adiestrado para disparar a quien me indicaran. Yo disparaba, no me apiadaba de nadie. Fui capaz de matar a un niño, porque allí todos combatían contra nosotros, los hombres, las mujeres, los viejos, los niños. El convoy pasaba por Ukishlak, el motor del vehículo que iba en cabeza se encalla. El conductor baja de la cabina, levanta el capó. Un chaval, 10 años, no más, le hinca un cuchillo en la espalda, justo donde el corazón. El soldado cae encima del motor. Los niños le acribillan a cuchilladas. Si en aquel instante no hubiesen dado una orden,
habríamos reducido esa aldea a polvo, la habríamos borrado. Cada uno trataba de sobrevivir y no había tiempo para pensar. ¿Quién lo dijo? Un soldado granadero en la entrevista de la autora. Aquí también podemos apreciar una fotografía del Ejército Rojo entrando a Kabul, la capital de Afganistán, en los años 80. El conflicto interno en Afganistán durante la década de los años 90 y la destrucción del patrimonio arqueológico. Afganistán bajo el régimen talibán y el Budas de Badimán. Una vez que los soviéticos dejaron Afganistán en 1989 y terminó la guerra, los talibanes comenzaron, por así decirlo, a expandirse por todo el país y también comenzaron a hacer estragos, como por ejemplo destruyendo patrimonio arqueológico, como fueron los Budas de Badimán, que es lo que podemos ver acá, que los detonaron en el año 2002. Una vez pues que en 1996 los talibanes se tomaran el poder en Afganistán y lo convirtieran en una república islámica. Aquí podemos ver una fotografía a la izquierda del Buda antes del 2002 y aquí podemos ver ya lo que quedó en el hueco cuando fue detonada, que fue un Buda que tenía 1300 años de antigüedad. Afganistán, lo que fue el 9/11 y la invasión de los Estados Unidos de América. Como muchos ya sabemos, lo del 9/11 prácticamente sucedió el 11 de septiembre y fue por terroristas talibanes comandado por Osama Bin Laden. Aunque Osama Bin Laden no fuera como tal afgano, sino que él fue árabe, Osama Bin Laden se entrenó con la CIA y asimismo luego se rebeló ante ellos, se convirtió en uno de los mayores terroristas que haya tenido pues la historia de la humanidad. Tanto así pues que lo mataron en el año 2011. Él tenía muy controlado lo que eran los países de Irán, de Pakistán y de Afganistán y asimismo mandó hacer varios atentados. Entre estos estuvo las Torres Gemelas, que para el mismo día el Pentágono también sufrió un atentado, con aviones suicidas. A esto es que también se les llamó como el Septiembre Negro en los Estados Unidos de América. Aquí ya podemos ver cómo los Estados Unidos comienzan a intervenir en Afganistán, donde podemos ver a los gringos probablemente aquí con un talibán o con un pastor, ya invadiendo todo el país tras el suceso de lo de las Torres Gemelas. Y aquí podemos ver una fotografía de Osama Bin Laden que, como les digo, él fue entrenado y trabajó para la CIA, estudió en una de las mejores universidades de Arabia Saudita y asimismo se convirtió en uno de los mayores terroristas que haya tenido la historia de la humanidad, inclusive en la propia historia contemporánea, y fue asesinado en el año 2011 cuando él estaba en su casa con varias de sus esposas. Entonces, de aquí vamos a pasar al libro En la tierra de Caín, Viaje al corazón de Afganistán de Amador Guayar, del año 2010 al 2020, y vamos a comenzar a dar una retrospectiva de lo que fue durante esta década Afganistán. El autor inicialmente nos comienza diciendo lo siguiente: es solo una leyenda, a los afganos les encantaba el drama. Es cierto que en el Burbunama, las memorias del emperador Babú, todavía hoy publicadas en Occidente como un texto de literatura clásica. El rey relata cómo visitó la tumba de Caín en este mismo lugar, porque según cuenta la leyenda, cuando Caín fue expulsado pues prácticamente tras haber matado a su hermano Abel, Caín se vino y murió en Afganistán. La tumba de Caín estaba aquí, preguntó boquiabierto.
He ahí el secreto bíblico de Sohada y Shalehin, donde las leyendas pastunes aseguran que fue enterrado el primer asesino de la historia, según los creyentes en el Antiguo Testamento. Caín, hijo de Adán, el padre de los hombres, años después de matar a su hermano, emprendería un peregrinaje que terminaría en Kabul, donde se estableció y murió tras dejar descendencias. Dos hijos, un músico y un poeta, según otro de las leyendas pastunes, página 41 en la tierra de Caín. Hay una leyenda en Afganistán que tienen los árabes y es que y es que prácticamente en esas tierras fue exiliado Caín, y ahí mismo fue donde murió y también es conocida y por eso fue que le dieron el nombre de las tierras de las tumbas o el país de las tumbas de los imperios a Afganistán. De aquí a eso también vamos a pasar cuando el autor tuvo que vivir toda la cuestión de la guerra en Afganistán y como la gente pues les daba los relatos de cómo muchos agricultores, ganaderos y gente de la zona rural vivía en Afganistán y decía lo siguiente: los proyectiles de 75 milímetros que usan los talibanes para alguna de las bombas no son mayores que una caja de vino, pero su carga explosiva puede convertirse a un humble y a sus ocupantes en una albóndiga con tomate. Otra de las bombas de carreteras comunes son las ollas a presión. Se llenan con explosivos, se cierran y se les mete un detonador para luego enterrarlo al lado de la carretera, justo donde muere el asfalto, para que no se vea la tierra removida. La intentiva de los insurgentes a la hora de construir artefactos explosivos no tiene límites. El protocolo manda que alguien se acerque a pie para ver más de cerca la amenaza. El teniente de la orden y del segundo Humboldt sale el soldado de la primera clase Rodríguez. Todo listo, anuncia Doc, con la mochila de primeros auxilios en el regazo. Bien, Doc. Bien, responde el sargento. Veo a Rodríguez a través del parabrisas blindado, avanzado a paso de caracol, hasta que los dos Humbus quedan a su espalda. No hay duda que tiene mucha artillería detrás de él, pero si esa caja es una bomba con control remoto, está perdido. ¡De puta madre! Joder, ironiza el Bocazas. Cállate, hostias, le interrumpe Casella. En el centro del vehículo las piernas de Astuto se mueven de izquierda a derecha y vuelta a empezar. El sonido del sistema hidráulico de la torreta se oye más que nunca. Miro hacia arriba y veo el artillero con la culata de la ametralladora cerca de la cara, cubriendo su parte del sector. Entonces oyen las dos primeras detonaciones. Armas cortas, puras AK-47 que eran cuando se enfrentaron en esta guerra. Entonces ya nos volvemos a conectar, que se va a terminar el tiempo, pero ya nos volvemos a conectar en un segundo.